Bien, y la idea es entonces seguir haciendo alguno más de los ejercicios que se resuelven aplicando mediante la definición de Cauchy. Entonces, supónganse que la consigna de este ejercicio sería demostrar que el siguiente límite fue bien calculado. ¿Está? O sea que cuando se hizo el límite de esta función cuadrática para x tendiendo 2, el resultado efectivamente es menos 2. ¿Cómo conseguí el menos 2? Después ustedes van a aprender a calcular límite. Por ahora, en este tipo de ejercicios me dan un límite con un supuesto resultado y lo que me piden es que yo corrobore que ese límite es correcto. Entonces, uno de los caminos que ustedes tienen para verificar o chequear que un límite está bien calculado sería entonces tratar de ver que se cumple con la definición de Cauchy. ¿Qué es lo que voy yo a hacer entonces como siguiente paso en este ejercicio? Voy a empezar a plantearme la definición de Cauchy. Y Cauchy lo que dice es lo siguiente, que el límite de f de x cuando x tiende a A da un b, si, solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, va a existir un delta, función de ese épsilon, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, se cumplía que f de x pertenecía al entorno de centro B y radio épsilon. Y en principio, ustedes, otra vez vuelvo a repetir, puede parecerles que esta definición es sumamente entreverada, engorrosa. Sí, parecería que escrita así de esta manera es algo sumamente frío. Bueno, van a tener que poner su cuota de memorizar esa definición, la terminología empleada, pero habíamos tratado de que lo que involucra esa definición quede vinculado a cosas reales de la vida. Nos habíamos puesto a modo de ejemplo de la vida, ¿se acuerdan la situación de las calderas? ¿Tá? Supónganse que ustedes tienen un sistema de calderas, dentro de una caldera colocan una sustancia gaseosa que va a ocupar el volumen de la caldera, van a colocar una determinada cantidad de gas dentro de esa caldera, por lo tanto van a conocer el número de moles que están colocando de ese gas. El número de moles, lo definieron en química, era la masa del gas sobre su masa molar. ¿Está? Para que recuerden nada más, no importa. O sea, yo coloco dentro de una caldera una cantidad de gas que conozco. El volumen que va a ocupar ese gas es el del recipiente que lo contiene, o sea, el volumen de la caldera. Hay una ecuación que rige el comportamiento de los gases, se llama la ecuación general de los gases, es una ecuación en realidad ideal, porque el comportamiento real de los gases se aparta un poquito de la ecuación esa química. Esa ecuación, lo que decía, lo voy a escribir acá, es que P por B igual N por R por T. Esta es la ecuación general de los gases, que vincula, digamos así, las variables presión, volumen, número de moles, R, que es una constante, se llama constante de Rayleigh, y T, que es la temperatura. Entonces, si vos conocés la cantidad que metés de gas dentro de la caldera, el número de moles está fijo. La R está fija, la conocés porque es una constante universal, tiene un valor. ¿Tá? En el Sistema Internacional de Medida vale 1.98. T es la temperatura a la que se va a colocar el gas dentro de la caldera. Esta temperatura va a ser regulada por un termostato
en esa caldera. El volumen que ocupa el gas es el de la caldera, por lo tanto se conoce, porque yo sé con qué caldera voy a trabajar, qué volumen tiene, y P es la presión que logro desencadenar dentro de la caldera. ¿Está? O sea que me voy a valer de esta situación, ¿está? Y voy entonces a establecer que si la V es fija, la N es fija y la R es fija, a vos te quedan solo dos variables en juego: la presión generada dentro de la caldera y la temperatura. De estas dos variables, una la va a regular el operador, o sea, yo voy a fijar la temperatura, porque va a ser la temperatura mi variable independiente, en un valor adecuado, cosa de asegurarme que la presión desencadenada sea la que yo quiero. Esa presión que voy a pretender desarrollar dentro de la caldera va a ser la que la bibliografía o mi jefe me dijo que era la indicada para que adentro de la caldera se desencadenara una cierta reacción química. ¿Está? Así que la presión es la variable dependiente, en lo que vos vas a colocar en el eje de la SI, y la temperatura, en nuestro ejemplo, para entender la definición de Cauchy, era la variable independiente que era fijada por el operador. ¿Está? Ahora, la bibliografía me indicó que yo necesitaba tener una cierta presión dentro de la caldera para que la reacción química se desencadenara. Pero la propia bibliografía me dice que puedo tener un margen de error en esa presión desarrollada. Ese error que la bibliografía te dice que podés cometer en la variable dependiente, o sea, en el eje de la SI, es lo que yo en la definición de Cauchy formal represento por épsilon. Épsilon era el error que me iba a permitir tener en la variable dependiente. Este error siempre va a existir porque lo va a fijar el operador de acuerdo a lo que estudió, de acuerdo a lo que le marca la bibliografía que necesita. Una vez que elige, porque la bibliografía se lo dijo, o la experiencia, el error que puede cometer en la presión desarrollada en la caldera, va a tener que existir un correspondiente error que puede cometer al fijar la temperatura de la caldera. O sea, las dos variables de tu situación, presión, temperatura, cada una está asociada de un error. El error en la variable dependiente, en este caso la presión, te lo da digamos, la bibliografía, el conocimiento, es el épsilon en el Cauchy, y el error en la variable dependiente, que sería la temperatura, digamos, va a ser un error que va a depender del error que primero me permito tener en la presión. Si el error que podés cometer en la presión desencadenada es muy pequeño, va a ser probablemente el error que vas a poder tener al fijar la temperatura también muy pequeño. Y en función de la pequeñez que puede tener el error en la temperatura, será el gasto que tiene que hacer el dueño de la empresa en el termostato que utiliza en este sistema de calderas para asegurarse de la temperatura que tiene que colocar la caldera. Bueno, en fin, entonces el épsilon, el error en la variable dependiente, el delta, el error en la variable independiente, que dependerá del error en el épsilon, del valor del épsilon, y entonces deberá permitir asegurar que, sea cual sea la temperatura realmente desencadenada por ese termostato, que va a tener que caer en este entorno reducido de centro A y radio delta, me voy a tener que asegurar con eso que el correspondiente valor de presión desencadenado caiga en ese intervalito que va a tener por centro el valor de presión teórico y el error que la bibliografía te va a marcar que podés tener en cuanto a esa presión desencadenada realmente. Bueno, esto en cuanto al vínculo de lo que sería la definición tan abstracta de Cauchy con una situación de la vida real. O sea, esto tan abstracto, tan simbólico, que de última terminaré aprendiendo de memoria la definición, después de muchas veces aplicarlo, la terminás, digamos, de alguna manera memorizando. Bueno, hay que saber también vincularla o encontrarle ese vínculo que tiene con la realidad. Volviendo a mi caso frío,
Supongamos que entonces vos tenés, según esto, esta expresión cuadrática en el lugar de la f de x, esto en el lugar de la a y esto en el lugar de la b. Entonces, en estos tipos de ejercicios donde yo trato de demostrar que se cumple con todos los elementos de la definición de Cauchy, yo me planteo lo siguiente. En primer lugar, el épsilon siempre existe. El épsilon existe. Es un error positivo que el operador elige de acuerdo a lo que investigó o a la que la bibliografía le marcó. Existe el épsilon positivo siempre. ¿Está claro? Bien, entonces, si esto existe en este tipo de ejercicios, yo voy a asumo, que cumplo con esta última parte de la definición de Cauchy, es decir, que realmente mi f de x pertenece al entorno de centro B y radio épsilon para todo x tal que x pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta. En otras palabras, lo que planteo o lo que asumo es que la presión que realmente desencadeno en esa caldera cae dentro de un intervalito que tiene por centro la presión teóricamente que tenía que desencadenar, y este es el error que te ibas a permitir tener en cuanto a esa presión. Vale decir, a ver si entendemos, si vos tenés acá un par de ejes coordenados, la presión va en el eje de la sí. Entonces supongamos que la presión que te dijo la bibliografía que tenías que desencadenar dentro de la caldera es B. También la bibliografía me dice cuál es el error que me puedo permitir tener en torno al B. Ese error tiene por valor épsilon. Entonces vos acá, este punto es B más épsilon y este sería B menos épsilon. O sea que la bibliografía te dijo que la presión que desencadenás realmente tiene que caer dentro de acá, para que dentro de la caldera la reacción química que querés desarrollar tenga lugar. Pero entonces yo estoy asumiendo que realmente mi presión va a caer en este intervalito para cualquier temperatura que realmente genere el termostato en torno al valor A que supuestamente yo, fíjense que si la bibliografía me dijo que necesito 2 atmósferas de presión dentro de la caldera, yo voy a esta ecuación química, reemplazo la presión por 2, el volumen por el volumen de la caldera, el N es la cantidad de gas que colocaste adentro, que la conocés, el R lo tengo, y despejo la temperatura a la cual tendría que colocar el termostato. Esa T que despejás de la fórmula, esa temperatura teórica que necesitas, es el A que aparece acá. Pero como un termostato es un dispositivo mecánico o digital que viene acompañado de error de fábrica y también de lectura del operador que lo maneje, en realidad esta temperatura A exactamente es muy difícil que la puedas generar. Entonces, mientras tu temperatura real caiga dentro de este intervalito, está bien. ¿Tá? La anchura de este intervalito es el error que llamé delta. O sea que esto me dice que mientras la temperatura esté realmente entre A más delta y A menos delta, está bien. ¿Tá? O sea, mientras la temperatura realmente caiga acá, el correspondiente P o presión generado va a caer acá y voy a conseguir mi objetivo de desencadenar la reacción química. Entonces yo asumo que realmente la presión cae dentro de este intervalito para cualquier temperatura que realmente sea generada por el termostato y tome un valor acá adentro. Yo asumo esto. El épsilon lo tenía. ¿Qué es lo único que te falta ver si existe que aparece en la definición de Cauchy? Es ese error
cometido en la temperatura. O sea, si realmente existe una anchura real para este intervalito. Entonces la idea es, voy a escribir esto de otra manera. Ya dije que f de x pertenezca a este entorno, que la f de x tenga que caer acá, implica, cuando lo paso a escribir, digamos, con barras de valor absoluto, que la diferencia entre el valor real de presión y el que teóricamente deberías haber tomado tiene que diferir en menos del error. O sea, pedir esto es equivalente a escribir esto en matemática. La diferencia entre el valor real de presión desencadenado y la presión que debía de haber tenido teóricamente, esta diferencia, pongámosle que a mí me cae la F realmente acá, esta diferencia entre la F realmente generada y la que quería tiene que ser más chiquito que la amplitud del error, que era el épsilon. Y eso se tiene que cumplir para todo X, o sea, para toda temperatura que supuestamente caiga dentro de este entorno, dentro de este otro intervalito. Eso lo puedo anotar ya directamente, esto, que la X tiene que caer, o sea que la temperatura tiene que caer acá, lo anoto como que 0 es menor que X menos A, que es menor que delta. O sea, el apartamiento entre la temperatura realmente generada por el termostato y la temperatura teórica tiene que diferir o ser menor que el error delta que te vas a permitir tener. ¿Y por qué mayor estricto que 0? Porque esto era un entorno reducido. ¿Y qué quería decir reducido? Que acá está todo el conjunto de puntos comprendido entre A menos delta y A más delta, pero el centro del entorno no lo podés tomar. O sea, no puede ser la X A. O sea, la temperatura no puede tomar exactamente el valor teórico. ¿Está? Muy bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es, voy a reemplazar el f de x por lo que valía en mi caso el f de x era un menos x2 sobre 2, menos x sobre 2, más 1. Le voy a quitar el b era menos 2, fíjense cómo uso paréntesis curvos para encerrar las cosas. Esto va a ser menor que epsilon para todo x tal que 0 menor que x menos, cambio el a por el valor 2, menor que delta. Bien, en esta última parte no vas a poder hacer nada. Esto ya está reducido, simplificado, así que en las siguientes etapas esto se va copiando siempre igual, no cambia. Lo que voy a hacer es abocarme a trabajar en esta primer parte, trabajar un poco dentro de este valor absoluto para reducir la expresión y ver cómo puedo terminar escribiéndola. Entonces acá me deshago de los paréntesis curvos auxiliares. Cuidado que este cambia el signo de lo que está acá adentro. Ves que voy copiando todo lo demás igual. Lo voy copiando, lo arrastro. Acá agrupo términos semejantes. Sigo copiando lo demás igual. Bien. Y por ejemplo, subo un poquitito. Por ejemplo, acá adentro, puedo pensar en sacar un menos un medio de factor común, ¿sí? O pueden llevar a común denominador, como quieran. Saqué un menos un medio de factor común. Adentro me queda x2 más x, y acá sería menos 3 medios. Siempre chequen, cuando sacan factor común, que si hacen la distributiva, vuelven a generar la expresión correspondiente. Perdón que acá sería, perdón que aquí, un minutito. Si vos sacás de acá un menos un medio, lo que tengo que poner aquí sería ¿un qué? Un 6. Porque fíjense que menos por menos es más, 6 dividido 2, te queda el 3 que tenías acá. Bien, sigo copiando, lo demás igual. Bueno, esperen un segundo que voy a cambiar de hoja. O sea, les voy a subir esto, no pierdan la referencia, me lo coloco acá. ¿Sí? A ver,
Ahí lo ven, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, sigo. Ahora, había una propiedad de los valores absolutos que establecía que cuando yo tenía el valor absoluto de un producto, esto se podía separar en el valor de A, valor absoluto de A, por valor absoluto de B. Entonces, yo digo, acá tengo el valor absoluto de un producto, lo voy a separar en el valor absoluto de menos un medio por valor absoluto de x2 más x menos 6. Y lo demás lo voy copiando igual. Pero el valor absoluto de esto, ya dijimos que era el valor numérico sin tener en cuenta signos. O sea, sabemos que esto nos daba un medio. Y acá tenés valor absoluto de una función cuadrática. Por ahora la copio como está. Bien. Ahora, nosotros habíamos estado viendo que en realidad la idea es intentar que el mismo valor absoluto que está en esta parte final aparezca en algún pedazo de la expresión que está al inicio. ¿Qué es lo que se me ocurriría hacer? Yo acá adentro tengo una expresión polinómica que podría tratar de factoriar, a ver si al factoriarla aparece dentro de los factores este que necesito. Entonces, yo saco esto de acá porque voy a intentar factoriarlo. Ustedes saben que para factoriarlo tienen que determinarle raíces. Y como es una ecuación de segundo grado, aplican un Bhaskara. Te va a quedar b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. O sea que la x sería menos 1 más menos raíz de 25, que es 5, sobre 2. Una raíz sería menos 3, y la otra entonces sería menos 1 más 5, 4. 4 dividido 2 es 2. Por consiguiente, yo voy a poder volver acá y factoriar lo que está dentro de ese valor absoluto. Y entonces escribo su coeficiente principal, que es el número que multiplica el x2, multiplicado por un paréntesis de la forma x más 3 y un paréntesis de la forma x menos 2. Y todo lo demás lo voy a copiar igual. ¿Está? Ahora, acá vuelvo a aplicar la misma propiedad de que cuando tengo el valor absoluto de un producto lo puedo separar en producto de varios valores absolutos. O sea que esto lo separo en un medio por valor absoluto de x más 3 por valor absoluto de x menos 2. Fíjate que este 1 es como si ni siquiera estuviera. Y lo demás lo copio igual. Bien. Este aquí que empiezo a vislumbrar en esta primer parte el mismo valor absoluto que está al final. Entonces, yo voy a tratar de deshacerme de este otro valor absoluto que no tiene nada que ver con esta parte final. ¿Cómo me voy a deshacer de él? Lo voy a intentar acotar. Acoto. ¿Está? ¿Cómo se hace para acotar? O sea, voy a tratar de cambiarlo por un número. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo trato de acotar ese factor que aparece ahí? Bueno, voy a tomar que ese delta que aparece acá al final, le voy a dar un valor cualquiera que a mí se me antoje. Le puedo dar cualquier valor. No se olviden que es una medida del error que vas a permitirte tener en lo que era la variable independiente, la temperatura, en el caso del ejemplo de las calderas. Puedo tomar cualquier número. Voy a tomar el valor 1, por ejemplo. El 1 es un número cómodo para trabajar, pero vuelvo a repetir, podrías tomar cualquier número que quieras para hacer el razonamiento que voy a hacer. Entonces, voy a tomar esta última parte que tengo acá. Yo sé que el valor absoluto de x menos 2 tiene que ser menor que ese delta. Y a su vez, estoy tomando que ese delta es 1. O sea, voy a escribir que el x menos 2 es menor que 1. Me voy a deshacer
de las barras de valor absoluto en esta notación. Y para deshacerte de las barras de valor absoluto se escribe el número que tenés a la derecha con signo contrario menor la expresión sin barras menor que el 1. Vuelvo a repetir, para deshacerte de las barras, este número con signo contrario acá y completo la secuencia. Pero yo necesitaría que acá en el centro quedara el x más 3 del cual estás intentando deshacerte. Entonces vas a hacer el siguiente razonamiento. ¿Qué número tendría que sumar acá en el centro, en esta parte central, para que en lugar de tener un x menos 2, te quede el x más 3 que vos querés? Bueno, si yo quiero que acá quede un x más 3, vos tenés que sumarle un 5 acá en esta parte central. Pero si yo sumo un 5 en la parte central, también le tengo que sumar acá y acá para no alterar la secuencia. Entonces, tenías un menos 1, vas a sumar un 5, luego viene el menor, tengo la parte central, voy a sumar un 5, viene el otro menor, tenía un 1 y voy a sumar un 5. O sea, en cada miembro de la secuencia lo afecto de lo mismo para no alterar la secuencia. Me queda un 4 menor que el x más 3 menor que 6. Entonces, esto, si me hago un pequeño bosquejito de lo que me está indicando, por acá tengo el 4, por acá tengo el 6, me está diciendo que en realidad, digamos, este x más 3 está comprendido entre estos dos valores, o sea, está cayendo acá adentro. Acá cae ese x más 3 mío. Ahora, fíjate que vos, por acá tenés, si esta parte, el extremo más derecho, considerás que es un 6, por este lado anda el menos 6. Entonces, decir que ese x más 3 cae dentro del intervalo 4, 6, es lo mismo que decir que ese x más 3, con más razón, si el x más 3 cae acá adentro, con más razón va a quedar dentro de este intervalo que es todavía más grande. O sea, dentro del intervalo que va entre menos 6 y 6. ¿Están de acuerdo? Repito, si tu x más 3 cae acá adentro, con más razón podés decir que el x más 3 cae acá adentro. ¿Y qué gano con decir esto último? Que si yo paso a escribir eso bajo la forma de, digamos, esta secuencia, menos 6 menor que x más 3 menor que 6, esto puede traducirse a un valor absoluto y escribir que el valor absoluto de x más 3 es menor que 6. Acabo de acotar ese x más 3 del cual me tenía que deshacer. Entonces, vuelvo a mi secuencia, cambio de hoja, acá, ¿sí? O sea, vuelvo a mi secuencia, a mi límite, a lo que yo estaba escribiendo, era un medio, tenía un medio por valor absoluto de x más 3, por valor absoluto de x menos 2, menor que epsilon para todo x, tal que 0 menor que x menos 2, menor que delta. Y como esto, en definitiva, tiene que ser menor que 6, por lo que acabas de acotar hace un momento, si esto es menor que 6, vos podés escribir lo siguiente, que esto que está acá, si esto es más chiquito que 6, cuando lo cambies por un 6, podés escribir esto que está aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está? O sea, si vos cambiás esto por el 6, obviamente yo te estaba diciendo que el 6 era más grande de esto. Así que si yo en lugar de esto pongo un 6, esto queda más grande que esto. Con lo cual, paso a trabajar acá. 6 dividido 2 es 3.
El último pedazo lo voy copiando igual. El 3 que multiplica lo paso al otro lado dividiendo. Y conseguiste que el mismo valor que está acá sea el que tenías al final. Voy entonces, si este valor absoluto es menor que epsilon sobre 3 y el mismo valor absoluto es menor que delta, ¿por qué no pensar que este epsilon sobre 3 está en el lugar del delta? Y entonces acabo de encontrar un delta que depende del epsilon, o sea, un delta que es función del epsilon, que era el último pedacito que me faltaba para completar todo lo que me pedía Cauchy. Es decir, esto lo tenías porque lo elegía el operador, tenías que ver si podías descubrir el delta que fuera función de ese epsilon, si esta última parte se cumplía. Y yo acabo de encontrar ese delta que es función del epsilon, que depende del epsilon. Entonces, cumplo con todo lo que plantea Cauchy. Y entonces puedo decir que el límite estaba bien. Era 2 y el resultado supuestamente era un menos 2. Entonces puedo decir que esto está bien. Si hubiera estado mal el resultado de ese límite, si no hubiera sido este el resultado correcto, ¿dónde me iba a saltar? Bueno, en que cuando yo empezara a hacer toda esta secuencia de pasos, por más que intentara trabajar con ese primer valor absoluto voluminoso, nunca iba a conseguir que quedara el mismo valor absoluto en un pedazo de él que tenía al final de la definición. Y entonces, si no veo que aparezca el mismo valor absoluto, no puedo terminar haciendo este trabajo de identificación que puedo hacer si las cosas están bien. ¿Entendieron? ¿O más o menos entendieron? O sea, la idea es que por supuesto van a recibir todo esto, van a recibir de nuevo, repito, yo el lunes les subí una videoconferencia más larga que esta, que tenía como 2 o 3 ejercicios de estos resueltos con el paso a paso y el audio correspondiente. Así que junto con esos que espero que se sientan a tratar de digerir, habían unos un poquito más simples, con menos cuentas, para empezar a entender la idea, y estos que hemos estado viendo empiecen a tomarle gustito a esa definición de Cauchy. Obviamente esto lo voy a seguir trabajando porque en el tema límite voy a estar mucho. La clase que viene probablemente retome con otra cosa dentro del paquete de límite. Esto sería lo más abstracto, pero hemos tratado de buscarles la manera de que ustedes lo vinculen a una situación o a un cuento de la vida real. ¿tá? Como era en este caso el ejemplo de la caldera, que me parece muy gráfico o bastante claro para entender cuáles son los elementos que entran en juego a la hora de calcular un límite. Bueno, esto es un poco árido, pero obviamente cuanto más lo machaques o lo repitas, más te va a ir quedando o registrando. Bueno,